Buenas tardes, Vladimir. Qué placer escucharte y, por supuesto, compartir contigo y tu audiencia. Gracias, de verdad. Bueno, felicitarte en primer lugar, caramba, por el Día del Profesor, reconocer el trabajo que todos los profesores universitarios hacen, pues un esfuerzo titánico en medio de condiciones muy difíciles, pero sobre todo pensando siempre pues en la formación de las nuevas generaciones, y eso se agradece mucho, ¿no? Sí, efectivamente, los profesores que aún estamos en el país trabajando en las universidades en condiciones tan inhóspitas, lo que estamos seguros es que nuestro esfuerzo no es en vano. Seguimos trabajando, produciendo, enseñando y publicando, porque estamos seguros que esa tarea, independientemente de los sueldos tan precarios que estamos recibiendo y el poco reconocimiento a nivel oficial que tenemos como profesores, es una labor estratégica para el desarrollo de este país. Efectivamente. Bueno, caramba, a propósito de este tema, es importante hablar acerca del rol de las universidades en la Venezuela de hoy, y sobre todo el rol también, bueno, de los profesionales de la educación universitaria, ¿no? Sí, fíjate, ya en el mundo entero ya las sociedades dependen menos de los recursos renovables o no renovables para generar riqueza, dependen más del conocimiento, de los saberes, de la tecnología. Hoy la economía se fundamenta mayormente en la aplicación a todos los niveles de los conocimientos generados en los institutos de investigación de estas casas de estudio. Por eso es importante valorar el trabajo que se realiza, porque apuntala hoy en día el desarrollo del pueblo. Por supuesto. Ahora, en cuanto a la docencia, en este momento hay muchos cambios en las dinámicas, sobre todo también en el tipo de carreras. Por ejemplo, en el mundo ya muchas de las carreras tradicionales que conocemos están en discusión, otros están en desuso. Hay nuevas carreras universitarias, nuevos paradigmas en cuanto a qué tipo de profesionales se necesitan en la sociedad. Sí, efectivamente, sobre todo por el avance de las nuevas tecnologías, se está repensando sobre cómo la universidad puede no quedar atrás de estos cambios y, por el contrario, surfearlos, apropiarse de esos cambios e incorporarlos a su propia dinámica. Por ejemplo, ya el concepto de campus universitario es un concepto en desuso. Ya las actividades de docencia y de investigación no se limitan a un espacio físico, por el contrario, sería pertinente hablar de un campus universal. Ya el campus universitario, entendido como un espacio físico de desarrollo de actividades académicas, hoy en día no tiene sentido. De igual manera, el concepto de escuela ya es un concepto epistemológicamente en desuso. Superado, sí. La realidad es compleja, holística, y de tal manera que hay que abordarla desde un punto de vista holístico. Las disciplinas aisladas lo que hacen es fragmentar el conocimiento en partes, y el mundo no funciona así. El mundo funciona de manera compleja, holística, concatenada, y hay que formar a los muchachos para poder entender ese mundo desde una perspectiva epistemológica diferente a la de las disciplinas. Sí, fíjate también otra cosa, por ejemplo, ¿tú te imaginas un aula virtual con estudiantes de Japón, de Sudáfrica, de Venezuela, de China, de qué sé yo, de Australia? Imagínate el intercambio de experiencias, de saberes también, de visiones entre los alumnos y los docentes, y el docente, qué sé yo, es de Brunei, por decir algo. Sí, efectivamente, la universidad se va a convertir en un espacio de intercambio cultural. No solamente de generación y apropiación de conocimientos, sino de intercambio cultural y de apertura al mundo de los estudiantes. Esa perspectiva colaboracionista que hoy en día es posible gracias a las nuevas tecnologías, hace 25 años era impensable. Impensable, así es. Cuidado si hace menos. Cuidado si hasta en menos, es que los cambios son muy rápidos. Así es. Y las universidades
son muy lentas. Por eso es que rápidamente hay que comenzar a repensar a nuestra universidad. Por supuesto. Claro, y eso también pasa por evaluar las condiciones de vida del recurso humano, del docente. Por ejemplo, las limitaciones que hay en materia de investigación, para poder adquirir, o suscribirse ya a revistas internacionales donde se denotan los últimos avances en materia de ciencia, las últimas tendencias en materia de literatura, qué sé yo. Es muy complicado el panorama, pero aún así pues es una tarea pendiente. Bueno, con decirte que dada la crisis que estamos viviendo en el sistema educativo venezolano hace unos años, te podré decir que Venezuela pasó del 5º lugar en América Latina como productora de artículos científicos a estar en el lugar número 11 hoy en día. Antes, Venezuela aportaba a América Latina el 4,6% de toda la producción de artículos a nivel de la región. Hoy en día aportamos el 0,6%. Ha habido una merma porque, claro, no hay financiamiento para investigaciones, los laboratorios están sin los recursos. Bueno, con decirte, hoy en día, en universidades del primer mundo, las clases de medicina se dan con hologramas. El cuerpo humano es un holograma al cual tú puedes intervenir, descomponerlo. Claro. Aquí estamos todavía peleando porque el internet que está el internet que está en el primer piso pueda llegar al segundo piso. Así es, y a veces no hay cadáveres para las prácticas de medicina, qué sé yo. Sí, exactamente. No hay donde conservarlo porque las instalaciones se han ido deteriorando por falta de inversión, ya que las universidades no tienen presupuesto, las universidades públicas. De tal manera que, a pesar de todas las dificultades, y a propósito del Día del Profesor Universitario, la universidad, si bien son importantes su infraestructura y sus recursos materiales, lo más importante es ese recurso humano, que es el que le da vida, oxígeno a la academia y es la que hace que una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, todas las generaciones puedan formarse con altos niveles de calidad. Por supuesto, podemos perder ese talento humano si nuestros salarios siguen siendo tan precarios, porque ¿cómo resistirse a una oferta de una universidad de un primer mundo que te garantiza un pago digno y condiciones de vida decentes si en tu propio país no puedes disfrutarlo? Eso es un dilema que tienen muchos profesores. Otra pregunta que tiene que ver mucho con la vida universitaria, Tulio Ramírez, profesor titular de la UCB, doctor en educación, sociólogo, abogado, en fin. ¿Qué hay de la vida de la autonomía universitaria? ¿Qué queda de ello? Yo en estos días estaba con mi hermano Mario, que fuimos a un foro allí, a un evento que hubo, entramos a la UCB, y a mí me chocó mucho visualmente una patrulla de la policía estacionada pues ahí frente al chichero, prácticamente, donde se paraba el chichero ahí en la plaza del rectorado, la plaza descubierta del rectorado. Y sí, eso era antes pues un pecado que la policía entrara como Pedro por su casa en la UCB. En nuestra época eso solo se veía cuando habían allanamientos. Exactamente. Más nada. Y entonces, bueno, pasan cosas peores, pero los simbolismos son los simbolismos, ¿no? Los simbolismos son los simbolismos, sí. Y subterráneamente pasan cosas muy delicadas. La tensión que se ha mantenido con la comisión presidencial que está dentro de la universidad, la tensión entre esa comisión y las autoridades por la disposición de espacios, los trabajos que se hacen. Bueno, eso ha sido una tensión permanente. Hoy en día, por ejemplo, la Casa Ibarra, ícono de la Universidad Central de Venezuela, la Comisión Presidencial la asumió como algo propio porque asumen que no forma parte de lo que es la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, amén de lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que ya la nómina no se administra desde la universidad, sino fuera de ella. Entonces, bueno, se ha visto mermada esa autonomía de manera, para mí, muy alarmante. Otro asunto tiene que ver precisamente con la forma en la cual se evalúan los ascensos en la universidad. ¿Están adaptadas a las nuevas realidades esas fórmulas, por ejemplo? Incluso las categorías de profesores.
Bueno, todo eso hay que repensarlo, Vladimir. De hecho, nuestra ley de universidades vigente del año 58, con una reforma en el 70, estamos en el siglo XXI, 2024, yo creo que ya es momento de adaptar esas normas, esos reglamentos a esta nueva realidad. Por ejemplo, un profesor no puede estar esperando cada 4 años para poder ascender. Si usted es un talento y es un investigador insigne, usted puede ascender cuando tenga sus trabajos listos, sus investigaciones listas. O sea, no tenemos que hacerlo esperar para poder ascender de un escalafón a otro. De tal manera, igual las dedicaciones. Es decir, hay que repensar todas esas dedicaciones, de la dedicación exclusiva hasta los profesores por hora, porque la vida cambió. Mantener a un profesor de dedicación exclusiva hoy en día dentro de la universidad, cuando hay tantos mecanismos de vinculación, sin que sea necesario estar a cuerpo presente en las instalaciones, o sea, desperdiciar esa oportunidad no tiene mucho sentido. De igual manera, bueno, hay que, tú lo mencionabas, las universidades necesitan estar conectadas con las universidades del mundo, y nuestras limitaciones financieras nos impiden mantenernos en esa conexión, porque no tenemos acceso a las bases de datos donde está la bibliografía de punta, los artículos de punta. Es decir, tenemos dificultades realmente. Ahora, y el otro aspecto es precisamente el socioeconómico, que siempre es el que primero está en el tapete, ¿no? Cuando se hace una entrevista sobre el Día del Profesor Universitario, casi que de lo primero que se habla, y casi a veces de lo único, es de la condición económica que tienen los profesores, ¿no? Que también es importante, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, un profesor titular que ya ha pasado por lo menos 16 años con doctorados, con publicaciones, para poder ascender, que esté ganando menos de $100, en verdad que eso es impresentable. Por eso nuestros profesores más calificados tienen muchas tentaciones para irse del país, les ofrecen cosas porque los valoran como intelectuales, y aquí corremos siempre el riesgo de que se nos vayan, y eso es muy peligroso para una universidad, porque la universidad ha invertido en la formación de esos profesores muchos recursos, y luego para que los disfruten otras instituciones es un poco injusto, pero la tendencia, si sigue como va, pues será cada vez más difícil retener a nuestros talentos en las universidades. Un profesor que tiene que sacar sus cuentas para poder asistir todos los días a la universidad, oye, es una condición que realmente en ninguna universidad la veo en el mundo. Y cuando digo sacar cuenta es entre escoger ir y pasar el día en la universidad y no almorzar, y quedarse en su casa y poder almorzar. Es un tema. Así es. Pero bueno, eso es lo que ha tocado, ¿no? Eso es lo que vino en el barco, como dicen, ¿no? Sí, a pesar de todas esas dificultades, hoy, y esto es un mensaje para todos los profesores universitarios del país, no debemos desanimarnos, tenemos que seguir formando a nuestros muchachos y produciendo conocimiento, porque al fin y al cabo esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, para eso fuimos formados, y el país en cualquier momento nos los va a agradecer. Muchas gracias a Tulio Ramírez, profesor titular de la UCB, doctor en educación, sociólogo, abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación de la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello. Tiempo de la primera pausa.